Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos ustedes. Muy buenas tardes, doctora, doctores. Un gusto estar aquí con ustedes. En la Fundación Mexicana para la Salud tenemos, cuando hablamos de este tema, una preocupación grande. Una preocupación que se refiere precisamente a una visión de lo que llamamos nosotros la brecha de acceso a la salud. La brecha en la Fundación Mexicana para la Salud la entendemos como una brecha que se construye de tres temas: acceso al personal de salud, acceso a la infraestructura y acceso a los medicamentos y a los dispositivos. Históricamente, lo que hemos visto en la Fundación Mexicana para la Salud es que estos 30 años de subinversión en salud precisamente nos llevan a escenarios en los que no está el personal en tiempo y forma, no está la infraestructura o no están los medicamentos y dispositivos. Tenemos años en donde ustedes y yo y todos, como sociedad, pero también como grupos de investigación, en nuestro caso como think tank, venimos pensando y venimos aportando data para luchar siempre porque haya una mayor inversión en salud. Estamos ciertos que en el siguiente año, al inicio del siguiente sexenio, veremos muestras de incremento en el presupuesto a salud. Y eso será muy positivo porque nos permitirá realmente trabajar de mejor forma. Cuando analizamos los datos del país, y decía yo antes, esa subinversión en salud, que es histórica, donde tenemos más de 30 años con eso, nos lleva a estos tres escenarios. Hoy en la mañana, seguramente fue alguien en alguno de los diferentes hospitales o institutos del país, tocó a la búsqueda de algún médico y a lo mejor no estaba. O podía estar el médico, pero a lo mejor no estaba el especialista. Y cuando no está el especialista, en ocasiones, implica que esa persona que vive al interior de uno de nuestros estados tiene que viajar. A veces poco, a veces unas pocas horas, pero a veces mucho más de unas pocas horas, teniendo que cambiar de un estado o teniendo que llegar a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a Tijuana o a Mérida. Y eso es un reto en el que nos debemos de concentrar todos para trabajar y para realmente encontrar las maneras de acercar realmente al personal a las poblaciones. Por eso en la Fundación hemos venido trabajando en el tema de salud digital. La ley que hoy está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados y Senadores, que salió escrita desde la Fundación Mexicana para la Salud y que es parte de la discusión. ¿Qué hacemos con telemedicina y cómo lo empujamos? ¿Qué hacemos con la receta electrónica y la hacemos realidad? Y así el resto de lo que quiere decir salud digital. ¿Por qué es importante salud digital? Porque tenemos que mudar a un modelo de inicio digital, donde ustedes y yo realmente existamos en un expediente electrónico y ese nos ayude a tomar decisiones. Si ustedes o yo hoy en la mañana nos encontramos en una fila de un hospital, van a atender al que esté primero en la fila y no necesariamente al que mayor urgencia tiene. Y no es culpa del personal de salud, es que realmente lo que no tenemos es necesariamente una forma que pasemos a decidir no de manera análoga, sino realmente digital, donde el sistema nos ayude y diga quién en esta sala primero necesita atención y a partir de ahí nos ordene realmente en base a las necesidades tuyas o mías. Si todos ustedes son hipocondriacos, que es una condición de salud sin duda, pero diferente a la de tener una urgencia médica, a lo mejor me ganan la ficha y al haberme ganado la ficha, a lo mejor me muero en el intento de llegar a la ficha. Tenemos que repensar y tenemos que ver realmente cómo acercamos las tecnologías y vemos a modelos que sean realmente de inicio digitales, donde nos dejemos ayudar por las nuevas tecnologías y nos ayuden realmente a tomar mejores decisiones en la atención y en cómo manejamos a los pacientes. El segundo tema es la infraestructura. Al hablar de personal de salud, una de las reflexiones más importantes y uno de los temas que más nos preocupa cuando lo vemos es que realmente tenemos muchas especialidades, muchos espacios en el país donde no tenemos los médicos o donde no están las especialidades. Hemos venido trabajando en la Fundación Mexicana para la Salud y finalmente en las últimas semanas logramos la aprobación de partería, porque hemos visto que en muchos estados, en muchas geografías, para dar un ejemplo puntual, la frontera entre Michoacán y Guanajuato, no hay doctoras ni doctores. ¿Por qué no hay? Porque la inseguridad hizo que todas ustedes, algunas doctoras y algunos doctores, migraran de esas ubicaciones. Y lo único que encontramos son a las parteras, que con mucho gusto y como los últimos mohicanos en materia de salud, están allí atendiendo a la población. Hemos aportado para que las parteras tengan el reconocimiento y trabajen y nos ayuden a cuidar de la población. Cuando vemos el análisis de las especialidades, observamos que somos un país en donde seguimos teniendo muchos pediatras y a lo mejor no necesitamos tantos.
donde necesitamos cardiólogos, oncólogos y médicos paliativistas. Hay 6 estados donde no hay ningún médico paliativista hoy. Tenemos que trabajar y ver cómo ayudamos a esos estados. Entiendo perfectamente que hay algunas de las especialidades donde realmente otros médicos nos van a ayudar. Veíamos hace poco un dato de endocrinólogos. El país tiene menos de 900 endocrinólogos. Hay, al igual que como lo mencioné antes en paliativistas, estados donde no hay endocrinólogos. Geografías donde una persona, cuando sabemos que la población de México, 40% es diabética o prediabética en la sumatoria, tienen estados donde no hay endocrinólogos, donde tienen que viajar días, bueno, no días, horas para llegar hasta allá. Tenemos que cambiar la manera realmente de hacer salud, entrenar sin duda mejor a los médicos, pero ayudar a conectar a las poblaciones y ayudar realmente a movernos a un modelo de salud digital. Cuando hablamos de infraestructura nos pasa lo mismo. Analizamos en la fundación qué pasa con las camas y tenemos pocas. Y estamos empujando realmente para modelos que sean de atención domiciliaria para que podamos ayudar a las poblaciones. Pero si en lugar de esto hablamos de mastógrafos o hablamos de tomógrafos o de algunos otros equipos, el reto es igual. No tenemos dinero que nos alcance, tenemos que repensar la manera que hacemos salud. Y eso es responsabilidad tuya y mía, de todos nosotros. No es de unos o de otros, es de todos nosotros que tenemos que encontrar realmente soluciones. Cuando hablamos de medicamentos, hay una tarea grande por hacer. Y hablo de medicamentos y de dispositivos. Sin duda, la industria farmacéutica tiene que hacer su parte. Hacer su parte quiere decir también traer los medicamentos en tiempo y forma. Y cuando me refiero a eso, me refiero a registrar a tiempo. En ocasiones priorizamos otros países y vamos dejando México hasta el final. Y eso también hace parte de que México tenga acceso tardío a los medicamentos y dispositivos. También, cuando entramos ya en la parte regulatoria, hay que seguir trabajando y empujando el trabajo que se hace con la COFEPRIS, a una COFEPRIS mucho más digital, que nos ayude a hacer registros más rápido, pero también a procesos de importación mucho más eficientes. Hemos estado trabajando en la Fundación precisamente en un documento que vamos a presentar en los siguientes días sobre cómo mejoramos el abasto completo. ¿Qué pasa desde la parte regulatoria? ¿Qué pasa cuando hacemos las licitaciones? ¿Qué pasa cuando hacemos la compra? ¿Qué pasa cuando hacemos el abasto? Y también tenemos que pensar cómo hacemos la trazabilidad de los medicamentos, que en el caso de paliativos es un tema de alta prioridad. Tenemos que seguir trabajando en materia de trazabilidad de medicamentos. Hoy en día, cuando vemos la realidad del tiempo que demora una mexicana o un mexicano en tener acceso a medicamentos de innovación, típicamente son como 4,5 a 5 años a partir del registro. Ese quiere decir que está disponible una mañana en un instituto o en un hospital al interior del país. ¿Qué pasa? ¿Es mucho o es poco? La única manera de saberlo es si lo comparamos. Si lo comparamos con otros países. Y lo que observamos es que países como Brasil se tardan 2 o 2,5 años menos que nosotros. Pero vemos otros países que están la mitad del tiempo que nosotros. Tenemos que trabajar entre todos para mejorar los tiempos desde que la farmacéutica lo trae y lo somete a registro, los tiempos de la COFEPRIS, los tiempos de la licitación, el abasto y la disponibilidad. Y no es trabajo de uno o de otro, es trabajo de todos nosotros. Tenemos un sistema de salud que en todo ese ejercicio es como si viésemos un paciente microinfartado por todos lados. Y es chamba de todos, es chamba tuya, es chamba mía, es chamba de todos nosotros. Porque al final México es uno, es tu México, es mi México, es nuestro México, y en la Fundación Mexicana para la Salud cuentan con nosotros para ayudar en reducir esos tiempos, trabajando con la industria, pero también trabajando con el gobierno en todos los procesos mencionados antes. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, maestro Héctor Valle. Y vamos a continuar con el doctor Andrés Hernández Ortiz, quien es jefe del Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Nutrición, con el tema Impacto de las nuevas terapias en la calidad de vida del paciente con dolor crónico. Adelante, doctor. Gracias.